saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para todos quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro y el creador de los programas de psicología bioética y el enfoque integral para la rehabilitación de adicciones, patologías duales y problemas de salud mental. Hoy vamos a continuar con toda esta serie que llevamos ya varias charlas sobre lo que es la personalidad, los desórdenes de la personalidad, y hoy vamos a hablar sobre los desórdenes de la personalidad del grupo B. Cuando hablamos de los trastornos de la personalidad, o mejor llamados desórdenes de la personalidad, hacemos referencia a una serie de patrones que son desadaptativos y llevan a la persona a desadaptarse socialmente, a desencajar en familia, a desencajar en sociedad, y de una u otra manera ponen a vivir mal a la persona porque limita sus capacidades, altera su funcionalidad global. Cada vez la persona se va alejando más de una posibilidad franca de autorrealización, de éxito personal. Por ello es tan importante la resolución de los desórdenes de la personalidad. Cuando hablamos de los trastornos de la personalidad del grupo B, hablamos de los desórdenes de inestabilidad emocional. Todos los desórdenes que forman parte del espectro clúster B o de la personalidad grupo B son conocidos por su gran inestabilidad emocional. Hay que tomar el término un poco de inestabilidad como se toma en física y química, por ejemplo con los gases que son inestables, algunos volátiles que son inestables. Eso quiere decir que muy fácilmente se vuelven en algo explosivo. Entonces las emociones del clúster B tienden a ser explosivas, tienden a ser una persona hostil, y esa inestabilidad se caracteriza por inestabilidad en el autoconcepto, inestabilidad en las emociones, que es conocida como la ciclotimia emocional, que es como unas emociones en una montaña rusa que suben, que bajan, y por ello son de particular atención. Dentro del marco estadístico, los desórdenes del grupo B en adicciones, cuando hay una adicción diagnosticada, son casi que del 65%. Entonces, ¿qué vemos? Que los desórdenes de la personalidad son los que llevan a una persona principalmente del uso, ¿sí?, al abuso de sustancias, y del abuso a la dependencia de sustancias psicoactivas, porque hay cuestiones en la personalidad no resueltas, y por ello es muy importante conocer los rasgos característicos de estos trastornos. En el grupo B encontramos el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y el desorden narcisista de la personalidad. Son 4 desórdenes que forman parte del espectro del grupo B, y vamos a mirar detalladamente cuáles son los rasgos. El trastorno de personalidad antisocial se caracteriza por un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se puede producir desde la adolescencia y se manifiesta con 3 o más de los siguientes ítems, es decir, vamos a leer 7 ítems, y si hay 3 o más de esos patrones se puede diagnosticar que hay un trastorno antisocial de la personalidad. Incumplimiento de las normas sociales respecto a comportamientos legales, que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Esto quiere decir que hay una profunda anomía, una gran dificultad para cumplir con los reglamentos, una gran dificultad para cumplir normas, que es característico. Son personas, 2, que son mentirosas, engañan, son altamente manipuladoras para sacar siempre provecho o placer personal. Muchísima impulsividad y fracaso para planear las cosas con antelación, dificultad para cumplir agendas, dificultad para cumplir rutinas, dificultad para cumplir los quehaceres que se postula la persona durante el día.
Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por discusiones, peleas, que son tanto verbales como físicas y repetidas. Una desatención muy imprudente hacia la seguridad propia y la seguridad de los demás. Es decir, que son muy temerarios, asumen riesgos que son completamente inútiles, son despreocupados por su integridad y seguridad personal. Sexto, irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la dificultad para mantener un comportamiento laboral coherente, un comportamiento académico coherente, cumplimiento de las normas, seguimiento a las directrices que dan las autoridades, porque en ellos, en el antisocial, hay una gran dificultad con la autoridad. Entonces, cuando estamos hablando de que hay dificultad con la autoridad, papá, mamá, con los jefes del trabajo, con los profesores, es porque hay un rasgo antisocial. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia, justificaciones, negación de haber hecho el mal, de haber maltratado a alguien. ¿Por qué razón? Que el antisocial desprecia los derechos de los demás. Los antisociales devalúan a los demás y pasan muy fácilmente por encima de los sentimientos y emociones del prójimo y no les interesa. Eso es lo que llamamos vulgarmente una persona atravesada, una persona que se mete por delante de los demás, que no le importa pisotear al prójimo. Debemos entender que este tipo de desórdenes de la personalidad generalmente inician en la adolescencia, pueden iniciar después, y cuando hay un consumo de droga, el consumo de droga va a potenciar el desorden de personalidad antisocial y la personalidad antisocial va a potenciar el consumo de droga. Entonces eso es lo que llamamos de un desorden de la personalidad con patología dual por eje 2, en este caso un desorden antisocial de la personalidad. Cuando hablamos del trastorno límite de la personalidad, hablamos de un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de autoimagen, afectos e impulsividad intensa. Eso quiere decir que la persona con un desorden límite de la personalidad es muy inestable en su autoconcepto. Un día se puede sentir divinamente consigo mismo, otro día se puede sentir la peor persona, es inestable en el colegio, inestable en la universidad, inestable en los trabajos, comienzan cosas, son abandónicas, no las terminan. Entonces el límite es, por decirlo como yo dije en otra charla, la hemofilia emocional, citando a John Gunderson, que es el mayor experto mundial en el límite de la personalidad, que no tienen piel emocional. Entonces sus emociones todas van al límite. Las emociones en el límite son caóticas, mucho caos, mucha caoticidad emocional, algo de dramatismo emocional, y el límite es una persona que despliega muy fácilmente sus emociones en una caoticidad, en un despliegue violento de emoción, o se repliega hacia la amargura. Entonces, básicamente, el límite tiene un gran núcleo de dependencia, por eso si se tienen 5 o más de los hechos que se exponen aquí, que mencionamos 7 patrones, ya se puede saber que hay un límite. El primero es esfuerzos desesperados por evitar el abandono o el desamparo real o imaginado. Eso quiere decir que la persona es altamente dependiente por la parte afectiva, depende de los demás, depende de pareja, depende de amigos, depende de papá, y hay unos esfuerzos frenéticos por evitar el abandono. El segundo es un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre idealización y devaluación. Es decir, que la constancia que hay en el objeto del afecto hacia quien ama a la persona alterna entre idealización y la devaluación. Es decir, si la persona se siente bien, es la idealización, el perfecto o doña perfecta, y si la embarran contra la persona, lo devalúa constantemente y ese logro porque hace pensamiento por partición o dicotomía. El tercero es la alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen. Alteración de la identidad, ¿qué quiere decir? Que es una inestabilidad intensa y persistente en la autoimagen, es decir,
la imagen que tenemos de nosotros mismos es completamente inestable, puede variar, de sentirse que es una persona que es el dueño del mundo a sentirse que es el peor elemento del mundo, y varía completamente su autoconcepto. Esto quiere decir que esto puede llegar a límites en que un día es cristiano, el otro católico, después musulmán, o empieza una carrera y se siente que es ingeniero, después ya lleva un semestre o 3 meses y ya quiere otro que quiere derecho, entonces se engolosina con el derecho y se siente como si fuera un abogado, y después dice no, yo quiero es medicina. Es inestabilidad en el autoconcepto, inestabilidad en los patrones de identidad. Entonces vemos que el cuarto es la impulsividad en áreas que son potencialmente autolesivas: gastos desmesurados, sexo exagerado, drogas exageradas, conducción temeraria, se dan también atracones alimentarios, comportamiento suicida. El comportamiento suicida no necesariamente es la ideación suicida, sino es, por ejemplo, manejar un carro a toda velocidad, poniendo la propia vida y la de los demás en riesgos. De todas maneras, en el límite es frecuente la amenaza suicida. Es la persona que dice, si no me quieres me voy a matar. Todas esas cuestiones son muy frecuentes en el trastorno límite de la personalidad. En comportamiento, una actitud de amenazas recurrentes de suicidio, comportamientos de automutilación. Son frecuentes las personas que hacen la autolaceración compulsiva, que es cortarse, cosas así, especialmente en las mujeres límite. Entonces vemos en sexto lugar inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo, episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran horas. Básicamente esa disforia es la eutimia, es tener el ánimo equilibrado, la euforia es acelerarse y la disforia es irse para abajo, que la podemos traducir fácilmente como amargura. Entonces son sentimientos o de extrema felicidad o de amargura intensas que obedecen a la inestabilidad también en el afecto. El límite especialmente despliega hacia la cólera, hacia la disforia, que es un ánimo irritable, hostigante hacia las demás personas, o se repliega hacia la amargura. Entonces es donde muchas personas llegan a confundir el trastorno afectivo bipolar con el trastorno límite de la personalidad, porque si bien el límite en algo implica el afecto, lo que hace es la emoción. La emoción es completamente caótica e inestable. Vemos que una de las más importantes es la sensación crónica de vacío, un vacío interior que nada lo llena, nada lo satisface, y por eso es que el límite es tan abandónico, porque empieza algo, le encanta algo, arranca con eso y después siente un vacío interior que no lo llena y empieza a abandonar las tareas, a abandonar en lo que se propone. Entonces vemos unos enfados y unas rabias completamente inapropiadas y muy intensas, y una gran dificultad para controlar la ira. Es decir, muestran el estado de ánimo, se encolerizan muy fácilmente con rabias inadecuadas. Por ello, estas rabias inadecuadas también son frecuentes en la esquizofrenia, pero estas rabias inadecuadas del límite obedecen a una percepción inestable y distorsionada de la realidad. Entonces, como tienen la percepción distorsionada de la realidad, perfectamente puede pensar que si alguien no lo saludó, que ya está en contra de él. ¿Sí? Simplemente la persona olvidó saludarlo, no lo vio, y ella ya le da una falsa lectura de eso, que es la falsa interpretación de la realidad. Y tienen ideas de tipo paranoide y son grandes reclutadores de estrés. Cogen el estrés para sí mismo, de manera tal que en ese reclutamiento de estrés es un reclutamiento de estrés paranoide, cogiendo una cantidad de cosas inútiles que no son necesarias y que de pronto no se pueden resolver en el momento, pero el límite las va reclutando y reclutando. Entonces, la prevalencia del límite es muy frecuente en adicciones,
se originan principalmente muchas veces por abuso sexual. Recordemos que la violación es diferente al abuso sexual. La violación es el acceso carnal violento donde hubo fuerza. En cambio, el abusador, por su posición social, por su posición psicológica, incluso económica, logra el consentimiento de su víctima que va a abusar. Entonces el abuso sexual es muy importante en el desorden límite de la personalidad, bien sea del mismo sexo, de sexos opuestos, y eventos traumáticos de infancia que marcaron psicológicamente a la persona. Vemos entonces el trastorno de personalidad histriónico, que básicamente es una persona que actúa muy teatralmente, lleno de máscaras, juega al adecuado, podemos llamarlo el camaleón, el que siempre busca el protagonismo, ser el centro de atención, y es un patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de atención, es decir, hay un gran dramatismo emocional. Así como en el límite es la caoticidad emocional, en este es el dramatismo emocional. Las emociones son muy patéticas, son muy visibles, tienen las emociones a flor de piel, se reflejan en el rostro fácilmente, con gran dramatismo emocional. Entonces, son 8 ítems que dan, y básicamente si hay 5 o más se puede diagnosticar una personalidad histriónica. El primero es que se siente incómodo en las situaciones que no es el centro de atención. Es un gran protagonismo, quiere ser el centro de atención. El 2 es una interacción con los demás que se caracteriza por un comportamiento que puede ser sexualmente seductor o provocativo, que es inapropiado, es decir, demasiada coquetería. Esto puede ser entendido no únicamente como con una intención de sexualizar con la otra persona, de tener relaciones sexuales, sino puede ser una intencionalidad que no tiene que ver nada con el sexo, pero su lenguaje corporal, su lenguaje verbal es provocativo y altamente seductor. Ese es uno de los rasgos más importantes del histrionismo. Presenta cambios rápidos y expresión plana de las emociones. Sus emociones cambian muy rápidamente. Y la expresividad, si bien hay un dramatismo emocional, interiormente su emoción como que es plana, ¿sí? Realmente no hay una tristeza y un llanto profundo, no hay una alegría así interna, pero sí las exterioriza muy fácilmente. Utiliza constantemente el aspecto físico para llamar la atención. Le gusta llamar la atención a través de su aspecto físico, le gustan los peinados, le gustan los anillos, les gusta la ropa. Eso es puro histriónico, que también casi siempre el histrionismo va con algo de narcisismo. Dramatización, teatralidad y expresión exagerada de las emociones. Lo que yo les decía, la expresión emocional es completamente patética, completamente excesiva, y la manera de hablar tiende a ser superficial, es decir, no tocas profundos, todo es como muy superficial, muy banal dentro de su lenguaje. Y por último, es una persona que es fácilmente sugestionable, por lo tanto una persona con un histriónico de personalidad puede ser sugestionada por otras personas para incurrir en sexo, en drogas, en cosas, porque se dejan sugestionar muy fácilmente. Y el histriónico considera que los vínculos afectivos, los vínculos sociales son más estrechos de lo que en realidad son. Es decir, que dan demasiada confianza a desconocidos. Así vemos que ese es básicamente, a grosso modo, el trastorno de personalidad histriónico, que casi siempre va de la mano con el desorden narcisista de la personalidad. El patrón dominante del narcisismo es una fantasía, es un delirio de grandeza, una fantasía de ser una persona perfecta, de ser una persona que no tiene defectos de carácter, y son personas con una necesidad neurótica de aprobación, de admiración, de prestigio, de poder. Quieren manifestarse como unas personas con un gran poder personal, de grandes abolengos, grandes riquezas, grandes inteligencias, grandes bellezas, pero esas son imaginadas, están dentro de su imaginación, pero que obedecen a un delirio de grandeza. Entonces,
Básicamente, si hay 5 más o más de estos rasgos, se puede diagnosticar un trastorno narcisista de la personalidad, que son primero que todo grandes sentimientos de autoimportancia, grandes sentimientos de grandeza, prepotencia, exagera sus logros y talentos y espera ser reconocido como persona superior a los demás. Vemos que el segundo es que está absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amores completamente imaginados y enormes, grandiosidad en la referencia que da la persona de sí mismo a los demás. Es decir, que el yo proyectivo, el yo que muestra es un yo grandioso, un yo perfecto, y muchas veces ese gran sentido de autoimportancia va precisamente en contra de una pobre autoestima. Es decir, el sentido de autoimportancia que proyectan es un acto reflejo inconsciente de una pobre autoestima, de manera tal que todas esas fantasías son suplencias o falacias en la autoestima para ellos nivelar su autoestima, y no se dan cuenta de que tarde que temprano ese comportamiento petulante, soberbio, va a generar rechazo social, que eso es de lo que más le duele y le afecta al narcisista. El narcisista cree que es especial, que es único, que todo lo de él es lo más especial, es lo más exclusivo, y por eso se considera un ser diferente a los demás y superior a los demás. Tiene una necesidad excesiva de admiración, necesidad neurótica de admiración, en algunos casos se da la necesidad neurótica de logros personales también. Entonces son cosas que adornen la personalidad, la ropa, los títulos, el dinero, los carros. Todo eso son las falacias en autoestima para suplir sus déficits que tiene interiores. Él cree que merece un tratamiento especial que las demás personas. Es decir, si una persona narcisista llega a una fila, piensa que la fila es para los demás, pero para él no, porque él por ser él mismo necesita que le pongan un tapete rojo y la gente pues lo trate de una manera súper especial. Son explotadores, igual que el antisocial. Son explotadores, cosifican a las otras personas, no hacen la empatía de un ser humano a otro ser humano, conexión persona a persona, sino que cosifican a los seres humanos. Este me sirve para este, si es un hombre la mujer me sirve para el sexo, o mis papás me sirven para la plata, o esto así. Entonces cosifica al género humano. Y no hay una empatía genuina, es decir, de empatar con otros seres humanos a raíz también de la cosificación, de que da de las relaciones interpersonales. Y es una persona proclive a sentir envidia o piensa que los demás lo envidian a él, porque él se siente en un trono y siente que los demás lo envidian, y todo eso está en su cabeza porque está muy asociado a un delirio de grandeza, a un excesivo sentido de autoimportancia, que son los que hacen al narciso pues pavonearse y creerse cosas que realmente no son, y tienen el yo completamente sobrevaluado. Entonces, como vemos, en defensas todos los clúster B, muy presentes la negación, la justificación, la proyección, el hostigamiento, la figura de pequeño tirano muy frecuente en el narcisismo, la regionalización. Por ello hay que tener mucha atención, porque todos estos rasgos somos los que estamos viendo que son los que hay que combatir. Puede que no se tenga un diagnóstico pleno, que llaman los norteamericanos fully diagnosis, pero sí se tengan los rasgos, y esos rasgos tarde que temprano se convierten en patrones desadaptativos. Cuando llegamos a la autoconciencia, cuando llegamos al autoconocimiento, nos vamos a dar cuenta de la necesidad de cambiar en esos rasgos específicos de personalidad, porque se convierten en patrones desadaptativos, a que yo no encaje en familia, a que yo no encaje en sociedad, a que yo no encaje en un trabajo, a que yo no encaje en la sociedad de éxito. Por eso, para mejorar la autorrealización, para mejorar mis posibilidades de éxito y poder personal, debo entrar a resolver estos trastornos de la personalidad. La mayor parte de los
desórdenes del grupo B vienen dentro del espectro clúster B, puede ser límite con antisocial, histriónico narcisista, puede ser narcisista con histriónico antisocial y límite, y generalmente vienen todos acompañaditos el uno del otro. Se dan los casos también donde es uno o dos nomás, pero hay que tener muchísima atención porque este clúster B son los que tienen mayor incidencia en adicciones. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.